Hipótesis seguimos conociendo artistas literarios de nuestra provincia. Este es el caso de Moira Cristiá, quien nos presenta su libro Aída. Escuchamos. Tenemos el gusto de saludar en este recreo diario a Moira Cristiá. Ella es autora de Aída. Vamos a preguntarle de qué se trata todo este viaje literario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Moira? Un gusto. Un gusto, Martín. Bueno, muchas gracias por invitarme aquí. Este libro se llama Aída, una historia de solidaridad artística transnacional, 1979-1985, y es un análisis de una asociación, de la experiencia de una asociación que se llamó Asociación Internacional de Defensa de Artistas Víctimas de la Represión en el Mundo, y que defendía casos de artistas que fueran censurados o presos en distintos lugares del mundo. Esta asociación se fundó en el año 79 y funcionó muy intensamente hasta el 85, más o menos, donde empieza el declive. Y una especificidad de la asociación era también defenderlos de manera artística y creativa, utilizando las herramientas de los artistas para hacerlo. Y vamos a meternos en algunas de estas historias y mientras tanto en el proceso de investigación, cómo fue que surge la idea, por qué la inquietud y paralelamente cómo fuiste enterándote de las historias que contiene este libro. Bien, la investigación surge un poco en continuidad con mi tesis de doctorado. Yo estudié historia en Rosario, en la UNR, pero me fui a estudiar a Francia, luego el máster, el doctorado lo hice en París. Y allí, publiqué el libro de mi tesis, que era sobre el peronismo en los años 60-70, un poco en continuidad con ese trabajo en donde yo había rastreado algunas experiencias de artistas que habían circulado entre América Latina y Europa. Hice un proyecto de investigación posterior, en donde uno de los casos que pensaba investigar era el caso de esta asociación. Y esto todavía vivía en Francia y empecé a hacer el trabajo de archivo y en las entrevistas, y me di cuenta que era un caso completamente desconocido y me llevó a no tomarlo como un caso excepcional, entre otros, sino que fuera el centro de investigación y profundizarlo, porque esta asociación surgió en Francia, pero se extendió a otros países, a Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza y Estados Unidos. Entonces fue interesante también abordar las excepcionalidades y las diferencias con el caso parisino y ver cómo se había expandido tan rápidamente y qué formas había adoptado en estos otros países. Contame de esta asociación, cuál era la actividad que realizaba, cómo estaba conformada. Justamente una de las hipótesis principales era pensar que quizás esta asociación, con la presencia de latinoamericanos en Europa exiliados, podía estar conformada quizás principalmente por exiliados latinoamericanos que utilizaban esta figura internacional para denunciar sus casos. Sin embargo, a medida que fui avanzando con la investigación, fui conociendo a los integrantes y fui rastreando la manera en la que estaba conformada, me di cuenta que solamente en el caso parisino existían algunos casos, algunas personas, exiliados argentinos, o también orbitaban algunas figuras latinoamericanas, pero en los otros casos eran prácticamente todos europeos. Incluso en el caso parisino, los latinoamericanos eran una excepción, eran un grupo minoritario, en su mayoría eran europeos. Y eso me llevó a preguntarme entonces cómo, si no estaban presentes tan fuertemente, cómo se habían vinculado tan fuertemente con el caso latinoamericano y se habían comprometido de esa manera. Y un poco que la hipótesis que fui desarrollando a medida que fui avanzando es que este fuerte compromiso por lo que sucedía en América Latina tenía que ver con una suerte de lo que yo llamo puentes sensibles entre el pasado traumático europeo y lo que estaba sucediendo en América Latina. Entonces, la vinculación con América Latina es muy, muy profunda, tanto desde el inicio de la asociación como en una de las mayores campañas, que fue la campaña por 100 artistas argentinos desaparecidos, que fue la más importante en tanto
cantidad de casos defendidos como las formas que adoptó, en que además de hacerse exposiciones y conciertos, etcétera, se hicieron marchas performáticas tratando de mostrar en el espacio público europeo la falta de esos artistas en América Latina y en Argentina en particular. ¿Este concepto de puente sensible es tuyo? Sí. ¿Podemos desarrollarlo? Sí. La idea es pensar, intentar ver de qué manera se generó tal compromiso con lo que ocurría en otros horizontes lejanos culturalmente y geográficamente, y a medida que fui haciendo entrevistas y analizando el modo en el que se desarrolló la campaña, me di cuenta que muchos de los integrantes europeos tenían en sus en sus historias de vida y en sus historias familiares casos de exilio, casos de represión política, de desaparición, no desaparición, pero familiares que habían muerto en campos de concentración. La experiencia del nazismo y la ocupación de los territorios de Francia, de Holanda, era aún en los 70 muy reciente y era muy vivo. Entonces es esa vinculación con lo que había ocurrido en sus territorios y en sus propias vidas familiares que los llevó a identificarse con el drama que estaba sucediendo en América Latina y en particular en Argentina. ¿Crees que este tipo de experiencias del siglo XX nos sirven de base, primero para tener memoria obviamente y decir nunca más, pero nos sirven de base para la construcción de otro tipo de ciudadanía, de otro rol que puedan llegar a tener los artistas, de enfrentamiento con el establishment o con el status quo para generar nuevas cosas o nuevos ordenamientos sociales? ¿Cómo analizás esto teniendo de base todo lo estudiado, pero en proyección al futuro? Totalmente, yo creo que esta experiencia en particular es una experiencia muy estimulante, muy interesante en cuanto a el valor de la solidaridad tan fuerte y esta posibilidad de entonces buscar maneras creativas de poner en la agenda pública lo que está ocurriendo en otros lugares. O sea, como te comentaba, la idea de ahí era usar las herramientas de los artistas, crear para visibilizar ese drama. Y bueno, hoy en día lo vemos también en colectivos artísticos, las maneras en las que se siguen buscando formas de poner en las calles sus demandas y también, darle presencia de maneras cada vez novedosas y utilizando, digamos, distintas estrategias artísticas y creativas para hacerlo. Entonces, tanto el valor, digamos, de la solidaridad como la exploración y las búsquedas de nuevas formas, creo que son dos cosas que hacen, de la lectura de esta experiencia, un aporte para el hoy y para los desafíos del hoy. Por último, Moira, hablamos siempre de una Argentina o una Latinoamérica que desde lo económico está muy lejos de lo que se ve en Europa o de lo que se vive en los países del primer mundo. Artísticamente, ¿esa diferencia no existe? ¿Estamos como artistas en el mismo nivel o superiores en algunos aspectos? ¿Cómo lo ves vos que pudiste estudiarlo? Bueno, me parece que las condiciones de producción son diferentes. Existen obviamente distintas maneras de financiar el arte y hay distintos programas, pero eso también puede llegar a ser en cierto punto limitante en cuanto el arte termina siendo también en esa búsqueda burocrática de conseguir fondos y mientras que en otros lugares donde es más complicado, digamos, desarrollarlo, se puede justamente desarrollar una creatividad para crear en condiciones que no son las ideales. Entonces, pienso que a veces justamente esas dificultades generan en la voluntad tanto del investigador como del artista
el explorar y el ser más creativo en cuanto a los modos de hacerlo y no estar esperando que llegue el dinero para realizarlo, ¿no? Moira, muchísimas gracias por esta investigación, por darnos este material y por estos minutos que nos brindás. Gracias a ustedes y bueno, los invito también a que quienes se hayan interesado por este tema, que a principios de este año hicimos un documental que se llama Resistencia Cultural, en que se explora esta experiencia de AIDA y en particular se la pone en diálogo con la resistencia cultural desde Argentina. Y ese documental puede verse en YouTube y en Vimeo, acceso libre y gratuito. Así que los invito a todos a verlo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.